Vialidad Nacional difundió un spot publicitario, ¿no? Con imágenes ilustrativas de lo que sería el proyecto de ampliación de la Ruta 22, un tema que genera, si los hay, debate. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes a todos. Sí, finalmente al difundir estas imágenes volvió la polémica sobre cómo va a ser la traza finalmente de la Ruta 22. Hay que decir que se mostró un video en donde se indica cómo va a ser la ruta desde Bahía Blanca y hasta Arroyito, incluso cómo sería el paso por las localidades del Alto Valle de la nueva traza de la Ruta 22. Allí lo que se ve es que se utilizaría la modalidad de elevar la ruta cuando están los ingresos a la ciudad. El proyecto original, que fue el que generó rechazo desde el intendente y de muchos vecinos que acompañaron, ¿no?, con su firma para que se modifique. Claro, en Roca y en otras localidades se generó esta polémica porque no se quería que la ruta se eleve y que de esa manera la ciudad quede debajo de lo que sería la traza de la Ruta 22. Hay que decir que después de mucha polémica justamente se difunde este video. Este video muestra que la traza sería elevada, los accesos a las ciudades, las calles pasarían por debajo con colectoras que permitirían el ingreso a lo que sería la Ruta 22. Eso por un lado, ¿sí?, por lo que sería la zona de las ciudades. En la zona ya más de chacra va a pasar a ser con 2 vías por lado para que circulen los vehículos. Bueno, ¿vemos el video? Dale. La Ruta Nacional 22 es una de las más importantes del país, ya que lo atraviesa de este a oeste, conectando la ciudad de Bahía Blanca y su puerto con las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén. Con el Plan Integral de Obras, vamos a transformar el tramo que une Bahía Blanca con Chichinales en una ruta más segura. Tendrá carriles más amplios, con una tercera vía de sobrepaso, banquinas pavimentadas y material reflectivo para mejorar la visibilidad nocturna. Desde Chichinales hasta Arroyito, vamos a convertir 200 kilómetros de ruta en una autopista con 2 carriles por sentido de circulación, cruces elevados, colectoras, mayor iluminación y nueva señalización inteligente para mejorar la experiencia del viaje. Bueno, ahí está claramente lo de los cruces elevados, que tanta polémica había generado. Sabemos que esa modalidad se utilizó en Huergo. Estas especies de murallas o paredones son los que repudiaron parte de los vecinos. En el caso de Roca había presentado, ¿no?, un proyecto alternativo desde el municipio. Sin embargo, por lo menos lo que indica primera fase, ¿no?, este informe, es que van a ratificar el proyecto original. Ahí está cómo quedaría, ¿no?, el paso peatonal con amplias veredas que pasarían por debajo de este paso elevado, que claro, allí se lo ve como muy lindo, ¿no? Porque si le agregás verde y demás, no, me parece que lo que se recriminaba era una cuestión estética y no de seguridad, que es lo que estamos hablando básicamente. Claro, en este caso, como medida de seguridad, seguramente será una traza mucho más confiable para quienes la usen. Por el lado de lo estético, es verdad, en la animación se presenta un parquizado en los laterales de lo que tiene que ver con la ruta, y eso obviamente genera que visualmente uno vea que es atractivo, que queda bien. Habrá que ver realmente cómo se lleva adelante, que estén los cruces peatonales también es importante para que la gente pueda transitar por esa zona. Hay que decir que se esperaba la realización de una audiencia pública. Que todavía no tiene fecha. No tiene fecha, se había postergado en distintas oportunidades, se había planteado el mes de agosto como fecha para que se realice, pero debe ser convocada 30 días antes, ¿sí?, la audiencia pública, por lo que de realizarse en agosto próximamente tendríamos que tener novedades. Y allí seguramente también se expondrá este proyecto, se mostrarán distintos estudios vinculados al impacto que genera en cada localidad y que de esa manera los vecinos puedan enterarse, plantear también sus dudas y que luego sea, digamos, algo que se pueda incluir, sería lo ideal, ¿no?, que todos puedan lograr un acuerdo. Pero en este caso estamos viendo ya lo que sería el avance de la obra, como fue pensado originalmente, y cómo seguramente se llevará adelante, o por lo menos cuál es la intención de Vialidad Nacional. Bueno, lo cierto es que se tiene que resolver lo antes posible, ¿no? Todos los vecinos lo que quieren es que finalmente se concrete, se lleve adelante la obra. Hoy cruzar por los diferentes cruces, hablamos del de Jujuy, del de Avenida Roca, del de Mendoza, Damas Patricias, es inviable, es imposible. Los horarios picos generan un trastorno que es casi imposible cruzar
en tiempo y forma, pero además los riesgos que implican, ¿no? Con la cantidad de vehículos que circulan por la Ruta 22. Sí, por la ruta y por las calles que están a los Claro. costados o incluso algunos accesos, tranqueras, que permiten el acceso de vehículos constantemente hacia la traza de la ruta, y eso también es un riesgo. Bueno, Miguel Petrillo es uno de los intendentes que de hecho hasta hizo un corte de ruta, ¿no? Para oponerse en algún momento a la diagramación de la obra. Vamos a conocer su testimonio, sobre todo actualizar, ¿no? Su opinión con respecto a esto. En el caso de Mayqué va a ser prácticamente asistir a la audiencia como un testimonio más para, digamos, ver que Mayqué no estaba equivocado cuando planteaba que esto era realmente una obra innecesaria, o sea, hacer este murallón que nos divide, que puede traer problemas hasta en épocas de mucha lluvia, digamos, de todo tipo, ¿no? De transitabilidad, de accidentes. Aquí en la zona tuvimos 2 muertes. Entonces, vamos a asistir a la audiencia pública no para dar marcha atrás en el caso de Mayqué, pero sí para demostrarle a los intendentes vecinos de que Mayqué va a ir a apoyarlos, cosa que ellos no hicieron con nosotros, que salieron al contrario. Creo que los intendentes vecinos salieron a minimizar la actitud. A ver, yo no digo que un intendente tiene que apoyar a otro intendente en un corte de ruta, pero sí por lo menos haber hecho un manifiesto político de por qué, o sea, cómo tiene que ser el tema de tal gravedad para que un pueblo o un intendente salga a cortar la ruta, porque no nos escuchaban, nadie nos escuchó. ¿Usted está procesado aún? Y tengo un proceso judicial justamente por ser yo el quien dio la orden de cortar la ruta, que es una pena, un delito nacional. Esto fue tan absurdo que no se tuvo en cuenta la idiosincrasia del vecino del Valle. ¿Cómo hace una señora que tiene que esperar, circulando de General Roca a Villa Regina? La señora que vive de este lado, digamos, del lado norte, y tiene que tomar el colectivo para ir a Regina, no sé, tiene que tener un helicóptero, algún trampolín que salte, porque hablando de la zona rural, tiene que venir a Mayqué, tomarse un taxi o traerla en una moto o en un vehículo, en lo que pueda, porque no va a poder cruzar más la ruta, no va a poder esperar el colectivo de aquel lado. En la tarde-noche, ¿hay señalización? No hay señalización, no hay luz.